V Congreso Nacional de Psicología de la Actividad Física del Deporte se celebró en Valencia en el año 95 con Enrique Cantón como presidente del comité organizador, y ahora, 21 años más tarde, organizamos el 15 Congreso Nacional de Psicología de la Actividad Física del Deporte. En este 25 Congreso Nacional de Psicología del Deporte, una de las cosas que cabe destacar es el alto nivel científico de los trabajos presentados. Es además fruto de muchos años, ya no son solo investigadores, sino son equipos de investigación, nuevas generaciones que van aportando pasos y pasos para poder consolidar una disciplina aplicada que además le está ayudando a que se desarrolle el ámbito también profesional, que es algo realmente muy relevante, contar con un respaldo científico para que al final sea la sociedad la beneficiada, tanto por aumentar nuestro conocimiento como también por poder hacer aplicaciones que sean de utilidad a deportistas, a gente que practica ejercicio en el ámbito de la salud, etcétera, etcétera. Yo creo que es un área potente, un área consolidada, y que congresos con el nivel científico como este contribuyen sobremanera a que eso sea una realidad de presente y sobre todo de forma muy importante de futuro. Esto es un gran hito para la psicología del deporte en Valencia, es algo que queríamos hacer desde hacía tiempo, para aglutinar a los mejores profesionales o a las voces más destacadas de la psicología del deporte y seguir avanzando en algo que hace tiempo que queremos dar respuesta, ¿no? Es decir, cómo los deportistas, los entrenadores, la gente implicada en el deporte puede funcionar bien a nivel psicológico, ¿no? En el Congreso hemos querido introducir novedades respecto a otros, es decir, en este caso hemos metido 5 conferencias de gente de reconocido prestigio. Hemos introducido lo que son los paneles expertos, que son una especie de mesa redonda con gente que domina un tema específico y que es un poco más informal, más diálogo, más coloquial. También lo que hemos hecho es pósters electrónicos, es decir, en lugar de traer los pósters en papel, lo que hemos hecho es que en una plataforma vía ordenador la gente pueda acceder, puede incluso votar el póster, pueda contactar con el autor. También hemos introducido la parte online, que desde aquí el Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia nos ha facilitado todos los medios para que se pueda tanto grabar todas las sesiones como además emitirlo en directo. Yo quisiera resaltar un par de aspectos de la realización del Congreso. Uno es la propia realización, que es importante porque le va a dar continuidad al siguiente Congreso, y es un hecho obvio, pero entiendo que importante. Y el segundo es el haber incorporado en este Congreso a más psicólogos que trabajan en el campo aplicado. Generalmente los congresos son acontecimientos o eventos que gestionan los psicólogos académicos que se dedican a la psicología del deporte, pero en este hemos conseguido que en la programación del comité científico aparezcan más intervenciones de gente que se dedica a la psicología aplicada al deporte. ¿Qué hacer para que el deportista realmente funcione bien, sobre todo a nivel psicológico? Esa es la respuesta que queremos dar. Es muy importante la investigación, es muy importante trasladar esa investigación a la práctica, y también es muy importante cómo los psicólogos podemos ayudar a que esa gente, a los deportistas, funcionen bien. Eso es lo que hemos pretendido hacer aquí, eso es lo que vamos a seguir haciendo desde la Asociación de Psicología del Deporte de la Comunidad Valenciana, desde la Federación Española de Psicología del Deporte y desde los medios que tenemos nosotros. Los objetivos del Congreso, como de cualquier reunión científica de estas características, es el intercambio de nuevos conocimientos y el asentamiento de los que ya tenemos, la consolidación de los que ya tenemos, con el objetivo de avanzar en la importancia en la consolidación de la psicología de la actividad física y el deporte. Para nosotros, cuando los organizadores del Congreso se acercaron a la Universidad Politécnica de Valencia, pues fue un motivo de satisfacción, porque creo que es un complemento muy importante para la gestión de entidades deportivas, el aspecto de la psicología. Desde Provalencia Congresos ha sido un honor poder participar en la realización de la 15ª edición del Congreso Nacional de Psicología Deportiva y primer encuentro internacional. El gran acontecimiento ha sido que hemos podido constatar la participación de 400 congresistas y ponentes. Este congreso ha sido de un alto nivel científico y notable. Estamos muy orgullosos de haber podido colaborar. Desde Provalencia Congresos, nuevamente doy las gracias a todos por su colaboración y deseamos poder participar en próximas ediciones.
realmente ha sido un congreso que yo creo que la Asociación Valenciana de Psicología y Deporte y la ciudad de Valencia y todos los colaboradores pueden sentirse orgullosos de cómo les ha salido este congreso. Realmente es excelente y yo me voy muy contento, y más que he salido elegido en este congreso, en las asambleas de la Federación, presidente, y ya en este caso ya hablo como presidente. Mis felicitaciones más sinceras a la Asociación Valenciana de Psicología y Deporte.